Si yo me meto en Wikipedia en alemán y busco a Klaus Schmidt, que por cierto me especifican que es el arqueólogo, Klaus Schmidt, arqueólogo. No hay manera de desambiguar, pero claro, bueno, Schmidt es un herrero, es como Smith en inglés, es un apellido muy común, así que imagino que habrá muchísimos Klaus Schmidt. Bueno, podrían haberlo desambiguado mejor porque es Klaus Peter Schmidt, de eso tiene que haber menos. Bueno, supongo, quizá no. El caso es que es curioso, bueno, voy a buscar Klaus Schmidt a ver qué me sale por defecto, si no es el arqueólogo. Klaus Schmidt, sí, vamos, el primer resultado, aunque claro, mi Google está un poco viciado por mis búsquedas anteriores. Wikipedia, no, esto que es Hispanatolia, adiós a Klaus Schmidt, el hombre que reveló los secretos de cosas. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe, el primer, bueno, en fin, es el Klaus Schmidt famoso. No sé por qué tienen que especificar en alemán que es el arqueólogo si además no se puede confundir con otro. Bueno, Klaus Peter Schmidt. Lo primero que me sale en su bibliografía selecta, en sus escritos escogidos, es no sé si un libro o una publicación de 1996 titulada Norsum Tepe Kleinfunde, lo que encontró en Turquía, evidentemente, en Norsum Tepe, la industria lítica de Norsum Tepe. Bueno, pues eso tiene un interés muy relativo, no nos importa demasiado, y si fuera todo lo que hubiera descubierto Schmidt, pues seguramente no estaríamos hablando de él y estaríamos... lo estaríamos viendo como un arqueólogo más, como un cavafosas y un limpiapedruscos más. Pero Klaus Schmidt dio el pelotazo de su vida, hizo lo que muchísimos arqueólogos yo creo que sueñan toda su vida con descubrir, con encontrar, y ahí, en ese punto, es por donde empieza la bibliografía de Wikipedia en inglés. Pero bueno, Wikipedia en inglés ya va a los grandes triunfos, ya va a los grandes éxitos. En Wikipedia en alemán al menos nos da una publicación de 1998 que ya resume ese gran descubrimiento. Frühe neolithische Tempel. Templo del Neolítico, un templo del Neolítico temprano. Ese fue el gran hallazgo de Schmidt. El templo neolítico temprano de Göbekli Tepe, que como bien se traduce aquí, es el monte del ombligo, o la colina del ombligo. Bueno, el monte del ombligo, eso es Göbekli Tepe. Encontró allí tal cantidad de cosas nuevas, encontró un templo con unos muñecos sonrientes que al igual que otra arqueóloga que dio más o menos por las mismas fechas un pelotazo similar, pero ella sigue viva, que es Ruth Marta Shadi Solís, en Perú, con sus descubrimientos en la cultura de Caral. Bueno, pues tanto Schmidt como Shadi Solís, como Ruth Marta Shadi Solís en la cultura de Caral y Schmidt en la montaña del ombligo, descubrieron una serie de muñecos sonrientes que parecía que los había diseñado Jim Henson, parecía que había salido del taller de los teleñecos, que claro, lo primero que uno piensa al verlos es que eso tiene que ser falso, esos muñecajos sonrientes, esos teleñecos, no, tiene que ser falso. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde tanto los descubrimientos de Caral en Perú como los de Göbekli Tepe, muchísimo anteriores, el doble de antiguos que los de Caral.
Y parece ser que sí, que son ciertos, o por lo menos no se han desmentido de ninguna manera. Y nos podemos pasar ya, esta es la bibliografía alemana, empieza este asunto en 1998, luego tenemos ya la gran bibliografía del año 2000, donde se puede decir que el público ya fue consciente de la envergadura de lo que se había encontrado allí. Tenemos Klaus Schmidt, 2000, en el año 2000, Göbekli Tepe, Southeastern Turkey, preliminar, un informe preliminar, pero bueno, en 1998 ya había teorizado sobre el templo neolítico, y suponiendo que lo que estaba encontrando era un templo neolítico. Un informe preliminar de las excavaciones de 1995 a 1999, eso lo publicó en Paléorien, y se puede leer, y por supuesto voy a enlazar la Wikipedia en inglés, porque hay muchas obras de Klaus Schmidt que se pueden leer en formato digital o, bueno, algunas no vienen enlazadas, pero es fácil buscarlas y encontrarlas en alguna base de datos. Bueno, esa es de 2000. De 2000 también es quizá la más importante porque ya decide una interpretación. Klaus Schmidt: Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt. Primero vino el templo, luego la ciudad. Y esto lo publicó bueno, perdón, como subtítulo Vorläufiger Bericht zu den Grabungen am Göbekli Tepe und am Gürcü Tepe. Que sí, a ver, Gürcü Tepe también es un descubrimiento de Schmidt, pero aparte de ser bastante más moderno, que tiene muchísima menos antigüedad que Göbekli Tepe, este Gürcü Tepe es el gran olvidado, es la cenicienta de los descubrimientos de Schmidt, porque allí había cosas muchísimo menos delirantes, absurdas y novísimas como en Göbekli Tepe. Bueno, pues sí, pero las excavaciones fueron en Göbekli Tepe, en la colina del ombligo, y en Gürcü Tepe. Esto lo publica en Istanbul'a Mitteilungen, número 50, año 2000, páginas 50-41. Bueno, pues ya tenemos la frase, el titular de Schmidt. Primero vino el templo, luego la ciudad, con lo cual entraba en perfecta consonancia con las teorías de Salomón Reinach y de Marcelino Menéndez y Pelayo, que aceptaba y adoptaba las teorías de Salomón Reinach contra quienes negaban al hombre primitivo, al hombre prehistórico, un carácter religioso. Lo que estaba haciendo Klaus Schmidt era confirmar la visión de la historia y la visión del arte y la visión de la civilización de Salomón Reinach, con una frase lapidaria: primero vino el templo, luego la ciudad. Luego lo que hay son más y más ejercicios de interpretación. Aquí también se recoge, es que no se recoge en orden, se recoge esa de 1998, pero bueno, muchísimas publicaciones en el año 2000. Göbekli Tepe and the Rock Art of the Near East, Göbekli Tepe y el arte lítico, pétreo, el arte en piedra del antiguo Oriente, del antiguo Oriente Próximo, perdón, de Oriente Próximo. Lo de antiguo lo he puesto yo porque evidentemente esto es antiguo, pero no, de Oriente Próximo. Con Peters escribió Animals in the Symbolic World of the Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, Southeastern Turkey, a Preliminary Assessment. Animales en el mundo simbólico del neolítico precerámico de Göbekli Tepe en el sudeste de Turquía. Una valoración preliminar. Animales, sí, porque el templo está lleno de bichos, ya lo digo, de bichos sonrientes que uno piensa, no, esto es un cachondeo, se están quedando con nosotros. Lo mismo que
que en Caral, claro, esos muñecajos ahí sonrientes. Y luego vienen más y más interpretaciones, y el quien toma las riendas de una interpretación mitológica, religiosa, es Luckert, que tiene muchísimos trabajos sobre los olmecas, sobre los navajos, y toma con brío y con furia la interpretación de todo este mundo nuevo, verdaderamente un mundo sorprendente y revelador, de formas de trazo grueso. Y, o sea, es que hay muchas cosas que parecen sacadas de dibujos animados de los años 20. Bueno, pues lo que hace Luckert, y bueno, aquí tenemos el prólogo de Klaus Schmidt. Klaus Schmidt entrega a los mitólogos, a los antropólogos, la interpretación de este templo, pero ha sido él el primero que ha dicho, que ha hecho una interpretación en clave mitológica consonante y coincidente con las teorías de Salomón Reinach y de Marcelino Menéndez y Pelayo. Primero el templo, luego la ciudad, la religión como fundamento de la civilización. Bueno, pues lo que hace Luckert es compararlo, por ejemplo, con obras de los Navajo. Esto es un perrete de leño de los Navajo. Por cierto, que hay una pieza muy similar en el Museo de Arte Naif de Jaén, pero es contemporánea. Bueno, se devana los sesos Luckert para encontrar semejanzas y parecidos, y de alguna manera es un resumen de toda su obra anterior. Por supuesto que encuentra semejanzas y parecidos con los olmecas. Le ha dedicado tanto tiempo a los olmecas que no podía no encontrar semejanzas con los olmecas. Todo esto puede ser ampliamente discutible, más que discutible, porque está comparando sus interpretaciones de los olmecas con sus interpretaciones de Göbekli Tepe. Pero, bueno, de hecho ya la portada es, en fin, es bastante una conjetura. Es un señor con un taparrabos ridículamente, en fin, para un rabo es ridículamente desproporcionado, y en fin, esto podría haber salido perfectamente de El Resplandor. Esto podría ser perfectamente una escena cortada de El Resplandor de Kubrick. Claro, las interpretaciones son las interpretaciones. A mí lo que me interesa del libro son las fotografías, descripciones, y bueno, aquí tenemos por ejemplo otra imagen plenamente conjetural, que es una ceremonia. Claro, nosotros tenemos esto, a mí me interesa esto, yo quiero ver esto, pero aquí tenemos una interpretación de cómo podía ser aquello, que evidentemente es una conjetura. Por cierto, este libro, al igual que muchos otros trabajos tanto de Schmidt como de Luckert, como de Luckert, tanto de Schmidt como de Luckert, este trabajo salió primero en inglés. El original está en inglés. Lo que pasa es que esto lo he comprado en saldos, me ha costado unos céntimos, y yo lo que quería era tener, desde luego, más que las interpretaciones, que son ingeniosas y está bien, y Luckert es un experto en conjeturas, es un experto, pero bueno, no seamos crueles, es un experto en mitología comparada. Y bueno, pues eso, la tradición de cazadores de los indios navajo. Está hablando de Turquía, pero bueno, como él es un experto en los indios navajo, pues nos habla de lo que ha aprendido de los navajo. Pero es cierto que lo que sabe de los navajo, de los olmecas, es una parte relativamente escasa de datos y una enorme parte de conjeturas. Bueno, lo compara con China, etcétera. Bueno, que el original está en inglés, y esto es una edición, nos dicen, esto es una edición ligeramente modificada, es la edición alemana, ligeramente modificada de Stone Age Religion at Göbekli Tepe, From Hunting to Domestication, Warfare and Civilization. No todo está en la... Sí, efectivamente está modificada porque aquí han cortado, porque claro, el alemán no es precisamente una lengua sintética,
quiero decir, es sintética en el sentido de que no es aglutinante. Como tecnicismo sí es sintética, pero no es breve. La brevedad y la síntesis no son dotes del alemán. Es sintética es sintética en lo técnico, en la práctica no. Bueno, además, de hecho, el alemán es de las lenguas sintéticas más aglutinantes, las más dadas a los compuestos. ¿Cómo decimos esto? Pues hacemos un compuesto de 40, sí, de 40 componentes, ¿por qué no? Bueno, pues por eso quizá hayan tenido que cortar alguna parte, porque lo de la guerra y lo de la civilización no está. Bueno, pues a mí me ha salido más barato, pero la original es la inglesa, que imagino que será mucho más fácil para todo el mundo, y a veces incluso para los propios alemanes. Yo me acuerdo de un profesor que decía que a Hegel, un profesor alemán que decía que a Hegel lo leía en inglés para enterarse, porque si no... Bueno, pues resulta que Salomón Reinach está vivo y de momento, según estas interpretaciones, que por supuesto son eso, interpretaciones, tenía razón. Ya estaba muerto, bueno, sí, aquí hay unas... es que en realidad esto no tiene absolutamente nada que ver con el templo, pero como sabe literatura oral de los Navajo, de los Navajo, pues mete aquí canciones de caza de los Navajo, bueno, como pensando, pues los de Göbekli Tepe podían haber cantado algo parecido, sí, ya, o no, bueno, que ya estaba muerto Klaus Schmidt cuando salió esta edición alemana. El libro en inglés es de 2013 y la edición alemana es de 2015. Y entonces hay un recuerdo agradecido de Klaus Schmidt, y efectivamente como descubridor de Göbekli Tepe. Bueno, pues no voy a decir que esto sea un libro esencial o que sea la Biblia de estos son a lo mejor en suma siendo generosos, a lo mejor son 100 páginas de datos, aunque sean de datos de los olmecas, de los toltecas, de los navajos, unas 150 páginas de datos, y lo demás es conjetura pura y dura. Pero como todo en la arqueología, pero al menos contiene los datos suficientes como para que podamos hacer nuestras propias interpretaciones antes de que ellos los llenen de muñecos, en fin, generados por animación. Así que, desde luego, no solo como descubridor, así como casual, porque es muy fácil para un arqueólogo pegar un pelotazo, descubrir algo y ya está, no, pero como intérprete, Klaus Schmidt debe recibir toda nuestra atención, en tanto que no se contradiga su tesis, en tanto que su tesis no resulte errónea y que resulta que lo que él creía que era un templo, una religión que coordina y ordena la civilización, no era un templo, a lo mejor era, yo que sé, un bar o un trono o unas letrinas, yo que sé, pero en principio parece razonable pensar que Schmidt tiene razón, que Menéndez y Pelayo tiene razón y que Salomón Reinach tiene razón, y que primero viene el templo y luego viene la ciudad.